días, hermanos, ¿cómo están? Feliz año. Aunque como veíamos y escuchábamos, a veces hay cosas que no cambian con el año. Pero Dios es muy sabio y tan sabio que sabía que necesitamos ciclos, los seres humanos, que el presente continuo es solo para Él y algún día en la eternidad lo vamos a vivir. Pero por ahora tenemos ciclos, entonces los tenemos que usar esos ciclos y está bien que lo hagamos así. Generalmente cuando empieza el nuevo año, ¿qué es lo que se nos plantea? Bueno, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos proyectos, nuevos desafíos. Y está muy bien que así sea. Pero también están los que quedaron relegados de años anteriores, lo que no hemos terminado, lo que quedó inconcluso, lo que decimos, bueno, este año sí. El año pasado no pude por lo que sea, pero este año sí. Y eso lo vemos siempre desde nuestro punto de vista, es decir, lo que nosotros proyectamos, lo que nosotros queremos lograr. Pero en esta primera predicación o mensaje del año, yo quiero que pensemos y reflexionemos juntos sobre lo que Dios quiere lograr con nosotros. Y Dios tiene viejos y nuevos proyectos para nosotros, para vos, para mí y para nuestra iglesia. Pensaba, antes de preparar el mensaje, Señor, ¿de qué voy a predicar? Siempre el primer domingo del año, el último domingo del año. Hay domingos que son especiales, todos son especiales, pero hay domingos más especiales que otros, ¿estamos de acuerdo? Y uno dice, bueno, ¿de qué voy a predicar? ¿Cuál va a ser, Señor, tu mensaje para este primer domingo del año? Y el Señor me llevó al lema de nuestro campamento y de este año para nosotros, Reino en Acción. E inmediatamente el Señor me llevó al concepto de reino. Y digo, bueno, está de moda ahora hablar de precuelas, ¿no es cierto? En muchas series y películas. Yo no sé cómo va a presentar el pastor y predicador el tema en el campamento, pero hagamos una precuela. Entremos en el concepto del reino de Dios y en lo que Dios espera de nosotros como iglesia y de cada uno de nosotros como hijos suyos para este año. Hace como unos 40 años, en un campamento en Villa Bautista, en Córdoba, hubo una frase que a mí me impactó. Y que es, ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Y la misión principal de la iglesia es mostrar y extender el reino de Dios sobre la tierra hasta que el Señor regrese. Esta es nuestra misión. Del año pasado, de este año, de hoy, de mañana y de cada día del año hasta que el Señor vuelva. Misión principal de la iglesia, entonces, el Señor nos desafía. No es que vamos a empezar este año a mostrar y extender su reino, ya lo venimos haciendo y hay tantos frutos en la iglesia y en cada congregación donde el Señor reina. Pero bien, entonces dije, reino de Dios, maravilloso. Jesús habló mucho del reino y muy poco de la iglesia. Todos los conceptos sobre la iglesia están en las cartas de Pablo, de Pedro, pero el Señor Jesús en su ministerio planteó como mensaje principal el reino de Dios. Y eso vamos a leer esta mañana. Vamos a leer un montón de pasajes bíblicos. Entonces, vamos directamente a hablar sobre qué significa, qué es el reino de Dios en primer lugar. Ustedes saben, en el Nuevo Testamento no hay un solo concepto sobre el reino de Dios. Hay varias maneras en que se menciona el reino de Dios. Entonces, la primera manera, el reino de Dios es llamado reino de los cielos. Por ejemplo, Mateo 3:2, Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. También es llamado el reino de Dios. Por ejemplo, Jesús en Mateo
6:33 nos dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. También es llamado el reino del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Pedro en 2 Pedro 1:11 dice, de esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O simplemente es llamado el reino. Por ejemplo, el Señor Jesús en Lucas 12:32 nos dice, ustedes son un rebaño pequeño. Gracias a Dios vamos creciendo, rebaño. Pero no tengan miedo porque su Padre ha decidido darles el reino. Bien, vemos entonces distintas maneras en que es llamado el reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿A qué llamamos reino, reino de Dios, reino de los cielos? Una definición muy sencilla es el gobierno soberano y eterno de Dios sobre toda la creación. Y las características principales del reino de Dios son la justicia, la paz y el amor. Tan sencillo, ¿no es cierto?, como parece. Ahora bien, cuando uno piensa en un reino, piensa en una nación, en un territorio, en un gobierno, en un pueblo. Bien, el reino de Dios no tiene territorio. Es toda la eternidad, es toda la creación, es todo el universo el reino de Dios. Dios está por encima y por afuera de todo lo creado. Es algo que nuestra mente no lo puede entender. Y entonces cuando algo no podemos entenderlo, le damos la venia al Señor y decimos, bueno, es así, quizás tengamos toda la eternidad para entenderlo y posiblemente lleguemos a entender en parte, pero lo creemos por fe, ¿verdad? Que toda la eternidad, que toda la creación, que todo el universo han sido creados y son gobernados por nuestro Dios. Ahora bien, aquí en la tierra, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Es toda la tierra? Dios gobierna sobre todo, pero Dios ha querido que aquí en la tierra y en la humanidad su gobierno empiece y se extienda a partir de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Es un reino espiritual. Dios es el rey. El territorio principalmente en la tierra y básicamente y fundamentalmente es cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, de las vidas transformadas, de quienes hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Hemos recibido el Espíritu Santo, le obedecemos al Señor y entonces nosotros ya a partir de ese momento comenzamos a formar parte del reino de Dios. El reino de Dios se extiende en la tierra a través de cada persona que le entrega su vida a Jesucristo. Entonces, sos parte del reino de Dios, ¿sí? Quizás haya aquí en esta mañana o escuchándonos personas que dicen entonces yo no estoy incluido, no soy parte del reino de Dios, pero puedo llegar a serlo. Si realmente lo deseas, el Señor puede hacerte ingresar y formar parte de este reino extraordinario. Como lectura base, pero vamos a leer mucho más, vamos a leer Mateo 4, versículos 17 al 23. Reina Valera contemporánea es la versión. Y dice así, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron.
Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor entonces en este año, hoy y mañana y cada día de este año y de los que sigan hasta que vuelva en gloria, nos desafía. ¿Vos querés un desafío de parte del Señor para este año? Bien, acá tenemos uno. Seguir mostrando y extendiendo el reino de Dios. ¿Te parece bien el desafío? Bien, es maravilloso. Ahora bien, ¿por qué tenemos este desafío? En primer lugar, es muy sencillo porque el reino de Dios ya está en la tierra, ya está entre nosotros. ¿Y quién lo trajo el reino de Dios a la tierra? Jesucristo el Señor, exactamente. Jesús nos acercó a los hombres el reino eterno de Dios, lo trajo a la tierra. Es maravilloso. Vino con el Señor el poder, la majestad, la soberanía, la autoridad, el amor, la compasión, el perdón, la salvación. Dios trajo todo eso a nosotros, nos lo acercó y nos lo puso allí, a una oración. Está a nuestra disposición, está a disposición de cualquiera que desee recibir al Señor como Salvador y Señor. Jesús trajo bendiciones, trajo toda la gracia de Dios, trajo toda la justicia y también trajo todas las demandas del reino. A veces pensamos en las bendiciones y nos olvidamos de las demandas del reino. El Señor nos está desafiando a recibir y a gozar de las bendiciones de su gracia, pero también a aceptar las demandas del reino. Así que nos desafía porque el reino ya está, pero también nos desafía con todas las implicancias que tiene formar parte del reino y mostrar y extender el reino de Dios. Una pregunta muy sencilla que podríamos contestar fácilmente es, bueno, ¿a quiénes ha desafiado el Señor a mostrar y extender el reino? Bueno, a los que ya estamos en el reino, a los que ya formamos parte del reino de Dios, a los que hemos cumplido con los pasos previos para poder ingresar al reino de Dios. Es decir, nos hemos arrepentido, hemos creído el mensaje de la palabra por fe, hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos hecho nuestro Salvador y nuestro Señor y deseamos, intentamos, buscamos lograr cada día obedecer su voluntad. Entonces, ya somos parte del reino de Dios, entonces nuestro desafío es mostrar y extender este reino de Dios mientras tengamos vida o hasta que el Señor regrese con gloria. El reino tiene demandas, decíamos, ¿no? Estamos muy contentos con las bendiciones, pero primero vienen las demandas. En Marcos 1:15, Juan el Bautista decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La primera demanda del reino de Dios es arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. Si no te arrepentiste, si no te reconoces pecador, si no decís, nunca obedecí a Dios, nunca lo tuve en cuenta en mi vida, para mí Dios no existía, para mí yo era mi propio Dios y el artífice de mi destino, pero de pronto te das cuenta que no y te encontrás con Dios, el primer paso es arrepentirse, es decir, no vuelvo atrás, ahora voy adelante. Vivía de una manera, ahora vivo de otra totalmente distinta. Y la fe.
no podemos recibir a Jesucristo sin fe, sin creer que Él es real, que el Evangelio es real, que Él es el Dios encarnado y poderoso que nos trajo el reino de Dios de los cielos a la tierra. Mateo 7:21, palabras de Jesucristo, duras, pero necesarias. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro requisito, otra demanda al reino, obediencia. Está bien, yo puedo haberme arrepentido, creer en el Señor, pero sigo viviendo mi vida como a mí me parece, con mis planes, con mis proyectos, sin tenerlo a Dios en cuenta. Si realmente quiero estar o quiero entrar al reino de los cielos, tengo que obedecer al Señor. Él tiene que ser el guía, Él tiene que ser realmente Señor de mi vida. Y también las bendiciones. Uno generalmente quiere escuchar de las bendiciones y está bien, hay bendiciones. 2 Corintios 5:17. ¿Qué nos dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Atrás quedó lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Somos nueva creación de Dios. Él transformó por completo nuestra vida cuando recibimos a Cristo. Y el apóstol Juan, en Juan 1:12, nos dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una tremenda y otra gran bendición de Dios. Hemos sido transformados, somos nueva creación de Dios y además somos hijos de Dios. El que no es hijo de Dios es criatura de Dios. No todos son hijos de Dios, solo los que han ingresado al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de Jesucristo. ¿Amén? Bien. El Señor nos mostró su amor y su preocupación por los que están perdidos. Él nos pide, miren, necesitan responder a este desafío, a este llamado, a esta exhortación, porque la mayoría del mundo sigue perdida. El Señor mostró su amor y su preocupación. En Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Este es el leitmotiv del Evangelio, del reino de Dios, buscar y salvar a los que están perdidos. Esta tarea la empezó Jesucristo cuando empezó a llamar a sus discípulos y la continuamos nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Esta es nuestra tarea principal. El Señor nos llama a anunciar el reino y a llamar a otros a que entren, a que ingresen al reino. En Mateo 10:5-7 dice que Jesús envió a los 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a comunidades de los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, y donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Bueno, nosotros estamos ya después de la llegada del Espíritu Santo, así que tenemos que ir a todas las comunidades, a todos los pueblos, a todas las naciones. El anuncio principal es: el reino de los cielos está cerca. Está aquí, en la tierra, está a disposición. Y en 2 Pedro 1, 10 y 11, que ya hemos leído el 11, así que, amados hermanos, dice el apóstol Pedro, puesto que Dios los ha llamado y escogido, te llamó, me llamó, nos escogió, procuren que este llamado eche raíces en ustedes, porque así nunca tropezarán ni caerán. Además, les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros ya entramos, pero nos podemos quedar cómodos, felices, decir, yo ya estoy adentro, los demás que se preocupen, porque volvemos. Nuestra misión como iglesia es mostrar y extender el reino de Dios a toda la tierra. Y tenemos que cumplirla, porque si no cumplimos la misión, entonces la iglesia no tendría sentido.
fracasaría como fracasó en su momento el pueblo de Israel. El Señor nos invita entonces a predicar, a enseñar y a mostrar las bendiciones del reino. ¿Por qué? Porque tiene poder para salvar, para restaurar, para sanar todo tipo de enfermedad y dolencia, no solamente las físicas, sino también las emocionales y las espirituales. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo logramos? ¿Con tu fuerza? ¿Con la mía? Si es con la mía, estoy recontra refrito. No. El Señor nos envió, nos dio una misión, pero también nos dio una herramienta tremenda. Nos dio su poder y autoridad. ¿Sí? Y la palabra lo dice, en Lucas 9, 1 y 2 dice que habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, y entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nosotros tenemos el mismo poder y autoridad que los discípulos recibieron de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Hechos 1:8, lo tendríamos que decir casi de memoria, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Tenemos poder y autoridad. Que entristezcamos, que achiquemos, que angustiemos, que dejemos de lado al Espíritu Santo es otro tema. Pero el Señor nos dio poder y autoridad en el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo para cumplir su misión. ¿Y por qué? Porque además de ser hijos de Dios y de ser protagonistas y parte de este reino, el Señor también nos llamó como embajadores. ¿Qué es un embajador? Alguien que en 2 palabritas me diga qué es un embajador. Un representante de una nación en otra. Nosotros somos representantes del reino de Dios, esta nación que ocupa todo el universo, pero que aquí en la tierra está en tu corazón, en tu vida y en la mía y en la iglesia de Jesucristo, en todos los salvados. Y nosotros representamos a este reino en el resto de la tierra, donde Dios no reina, donde reina la oscuridad. Y el Señor nos llamó a ser embajadores. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Conclusiones. En primer lugar, el reino de Dios está en medio nuestro. El reino de Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, pero también sos vos y soy yo, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el poder que Dios nos dio. ¿Para qué? Para llamar a otros. Porque el reino de Dios tiene el poder de Dios. Y Dios tiene poder para salvar, para perdonar, para rescatar, para restaurar por completo las vidas oscurecidas, deshechas, destruidas por el pecado. En segundo lugar, somos embajadores del reino, pero a veces nos comportamos como si fuéramos agentes secretos del reino. En vez de mostrar, de representar, estamos ocultos. No. El Señor no nos llamó para ser agentes secretos, sino embajadores del reino. ¿Sí? Muy bien, así que el domingo pasado vimos en la predicación del pastor Miguel a trabajar con nuestras debilidades. Tenemos temores, tenemos debilidades, tenemos miedos, tenemos inseguridades. No nos tenemos que atemorizar ni sentir débiles.
Tenemos la presencia del Señor hasta que Él vuelva, tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo, tenemos las herramientas que Dios nos da, tenemos la palabra, el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del Reino. Dios nos concedió su poder y autoridad, y Él es el Rey y el Señor de este reino eterno. Así que, hermanos, este era el mensaje que el Señor puso en mi corazón para este primer domingo del año. Seguir recibiendo, aceptando y poniendo en práctica el desafío de Dios para nosotros, Iglesia de Jesucristo aquí en Flores. Seguir mostrando y extendiendo su reino. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias.